Un 747 en vuelo hacia Sudáfrica se llena de humo. Hay un incendio en la zona de carga, pero el avión no puede aterrizar. Está demasiado adentro, sobre el Océano Índico. El primer pensamiento para muchos sudafricanos fue qué había dentro de ese avión. Los pasajeros se asfixian con emanaciones tóxicas. ¿Está pidiendo emergencia total? Afirmativo, es Charlie. Hay una sola forma de disipar el humo. La tripulación deberá intentar una maniobra arriesgada y poco usual. Abran las puertas. Abrir las puertas en vuelo. Springbok 295. Es una carrera contra el tiempo mientras que el avión se quema. Deberá llegar a tierra antes de que caiga al mar. Springbok 295. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales, declaraciones de testigos oculares y testimonio de expertos. Incendio misterioso. El 7 de noviembre de 1987, un 747 de South African Airways vuela desde Taiwán, de regreso a su base en Sudáfrica. ¿Están bien? Sí, capitán. ¿Listos para hacerse cargo? Sí, gracias. 9 horas después de iniciar su vuelo sobre el Océano Índico, la tripulación principal regresa a sus puestos. La tripulación auxiliar descansará. La tripulación se prepara para una escala programada en la isla de Mauricio. Valerie Lottering viene de disfrutar su primera salida al exterior en compañía de su esposo, quien estaba en viaje de trabajo. Mi padre estaba en viaje de trabajo y mi madre lo acompañó. Papá viajó al este a capacitarse en tecnología de telefonía celular. Esta apenas se iniciaba en Sudáfrica por esa época. El avión es un 747 modificado, conocido como Combi, abreviación de combinación, porque es un avión diseñado para llevar una cantidad flexible de pasajeros y carga. El Combi tiene una zona de carga grande abajo como un 747 corriente y tiene también una zona de carga detrás de la última fila de sillas de clase turista. La cabina de mando está un nivel arriba de la cabina de pasajeros. Se podían cargar entre 6 y 8 contenedores en la cabina de pasajeros, adaptando la parte de adelante para el número de pasajeros que se quisiera llevar, y resultó ser una herramienta muy útil y rentable. El vuelo 295 lleva 159 personas y 6 contenedores de carga grandes. Conocido como el Helderberg, el Combi 747 es componente vital de la flota de South African Airways. Es especialmente útil para trayectos largos. Para South African Airways, durante la época del apartheid, un avión como el Combi era un activo esencial, porque tenían que volar alrededor de la saliente de África y sobre el Atlántico. Como protesta contra el régimen racista blanco de Sudáfrica, la gran mayoría de estados africanos negros niega el paso de los aviones de aerolíneas sudafricanas por su espacio aéreo, obligándolas a hacer rutas más largas. Existían sanciones fuertes contra Sudáfrica en los aspectos político, económico y cultural. Sudáfrica no era bienvenida en ningún lugar del mundo. En el vuelo 295, a menos de 1 hora de su escala en Mauricio, la alarma de incendio rompe la calma en la cabina de mando. El fuego está en la zona de carga de la cabina principal, directamente detrás de los pasajeros. Cuando la tripulación llega, el fuego es incontenible. Es grave. ¿Otro extinguidor? Sí. Lee la lista de verificación de incendios. En emergencias de incendio, la tripulación sigue una lista de verificación rutinaria para apagar el fuego. El disyuntor cortacircuitos se saltó también. El fuego se propaga por el cableado del avión ocasionando cortocircuitos. Vayan hacia adelante.
Pero se presenta un problema más grave. Los pasajeros tienen dificultad para respirar. Interruptores de válvula de aislamiento de ductos abiertos. Interruptores de recirculación de ventiladores cerrados. La lista de verificación de incendio le ordena al piloto aterrizar en el aeropuerto más cercano. Pero el más cercano es el de la isla de Mauricio, todavía a más de 300 kilómetros de distancia. El capitán Lewis no puede hacer mucho. Le pide a un miembro de su tripulación de vuelo que ayude a combatir el incendio de la carga. Otro extinguidor. El capitán inicia un descenso de emergencia. Llama al aeropuerto de la isla de Mauricio, que tiene buenas relaciones con Sudáfrica. Poco antes de las 4 de la mañana, el control de tráfico aéreo de Mauricio recibe la llamada. Mauricio Springbok 295. Springbok 295, Mauricio, adelante. Buenos días. Tenemos un problema de humo y hacemos un descenso de emergencia a nivel 140. Confirme descenso a nivel 140. Sí, ya lo iniciamos debido a un problema de humo en la aeronave. Está pidiendo emergencia total. Confirme, por favor. Afirmativo, es Charlie. El capitán habla con tranquilidad, pero debe encontrar la manera de disipar el humo de su avión. Lo que se esté quemando en el compartimiento de carga produce un humo espeso, nocivo, que entra a la cabina de pasajeros. Podría ser letal para ellos. Su posición actual, por favor. Repita. Su posición actual. El capitán tiene falla eléctrica en muchos de sus instrumentos. Tenemos muchas fallas eléctricas y no tenemos instrumentos en la aeronave. No está seguro de su posición. El aeropuerto se prepara para un aterrizaje de emergencia, mientras la tripulación del Helderberg sigue los pasos de otra lista de instrucciones para deshacerse del humo. Interruptor del ventilador suplementario cerrado. Interruptores de recirculación de ventiladores abiertos. Estado del humo. Un momento. Revisaré abajo. La tripulación recibe más malas noticias de la cabina de pasajeros. El humo se hace más denso. No se puede respirar aquí abajo. Con el avión llegando a una altitud de 4.500 metros, la lista de instrucciones le sugiere al capitán ejecutar una maniobra de emergencia que pocos pilotos han intentado. ¡Abran las puertas! Repito, ¡abran las puertas! Abrir las puertas del avión en pleno vuelo es la única esperanza para disipar la nube de humo que podría matar a los pasajeros antes de que la aeronave en dificultades pueda aterrizar. Nivel 140. El capitán inicia su descenso de emergencia a 4.500 metros para que las puertas puedan abrirse. A esa altitud, los pasajeros pueden respirar el aire exterior, y la diferencia de presión entre el aire de adentro y el de afuera de la cabina de pasajeros es suficiente para sacar el humo de la cabina rápidamente, pero sin peligro. Ahora el capitán debe reducir la velocidad a 370 kilómetros por hora. A una mayor velocidad, la tripulación no podrá abrir las puertas. Habla el capitán. Abriremos las puertas para disipar el humo. No entren en pánico. Estarán más cómodos cuando terminemos este procedimiento. Se abre la puerta y se genera una cantidad de flujo de aire dentro del avión. ...295... Abriremos las puertas. Creo que estaremos bien. Miren. Cierren la puerta. Joe, conéctate. Cierra la abertura de tu lado. El humo se acumula ahora en la cabina de mando y no hay puerta exterior para abrir. La temperatura es 22.22 y la QNH es 1018 hectopascales. 1018. Cambio. El controlador de tráfico aéreo se concentra en darle al capitán la información que necesita para un aterrizaje de emergencia. El controlador de tráfico aéreo se concentra en darle al capitán la información que necesita para un aterrizaje de emergencia. Entendido 1018.
Afirmativo, y ambas pistas están disponibles si las necesita. Y 295, solicito la atención del piloto. Queremos entrar por la 1-3. Confirmo pista 1-3. Charlie, Afirmativo, vía libre directo a Foxtrot. Aproximación a 5-0. bueno, El capitán tiene una esperanza: llegar a la isla de Mauricio a 265 kilómetros de distancia. El Heidelberg sigue en su desesperado viaje. ...295, repito, 295. Pero a las 4:08 de la mañana no contesta una llamada del controlador de tráfico aéreo. 295, repito, 295. ¿Me escuchan? Al no recibir respuesta del vuelo 295 durante 36 minutos, el control de tráfico aéreo de la isla de Mauricio declara una emergencia. Se transmite una alerta a los equipos de búsqueda y rescate. Varios aviones salen de Mauricio y rastrean las aguas oscuras en busca del avión desaparecido, pero no encuentran nada. En la tarde del día siguiente, un avión de rescate divisa las primeras señales de los restos flotantes de la aeronave. Rani van Zyl, director de la Junta de Seguridad Aérea de Sudáfrica, es asignado al caso Heidelberg. Un investigador normal asume un accidente importante una vez en 20 años en su carrera. Entonces, por eso fue un reto para nosotros que nos encargaran de esa investigación ese día. Se encuentran 8 cuerpos en el agua, todos con trauma severo. Hacia las 2 de la tarde, nos informaron que vieron los restos y una capa de aceite. Evidentemente, el avión se accidentó. Sudáfrica rápidamente se obsesiona con las causas del accidente. En los primeros días hay poco para examinar, solo pequeños fragmentos del avión que flotan en la superficie. Dentro de esos escombros, el equipo de Rani van Zyl descubre 3 relojes de pulsera. Uno les da una hora probable de impacto. Estos relojes eran parte del equipaje. Y al examinarlos, encontramos que uno estaba detenido. Y los otros 2 aún funcionaban. Y además mostraban la hora tailandesa exacta. El reloj que se detuvo nos ayudó a establecer la hora posible de impacto del avión. La hora de impacto es solo 3 minutos después de la última comunicación con el avión. La desaparición del Heidelberg fue repentina y dramática. Para la prensa y la opinión pública, esta información refuerza la idea de que algo siniestro causó el accidente del avión. En los años anteriores al accidente, las oficinas de South African Airways en el mundo fueron blanco de protestas. La aerolínea era en ese momento un ente gubernamental. Era la compañía transportadora nacional, pero se consideraba parte del gobierno sudafricano. Otro aspecto de este accidente aéreo y otra teoría que circuló fue la posibilidad de una bomba dentro de la carga, que el avión pudo ser el blanco de terroristas con las peores intenciones para desestabilizar el país. Los expertos examinan los pequeños fragmentos de restos que tienen en busca de indicios delatores de una explosión, cavidades de impacto, corrosión en la superficie o cavidades producidas por chispas. Estas cavidades las producen los fragmentos candentes de un artefacto altamente explosivo al golpear y fundir las aleaciones livianas de la estructura de la aeronave. Pero los expertos no encuentran señal de explosión. Y al estudiar las grabaciones del control de tráfico aéreo, Van Zyl oye que la tripulación parecía tener la emergencia bajo control. 295. Abriremos las puertas. Creo que estaremos bien. Con solo fragmentos pequeños del avión para analizar, los investigadores están desconcertados. No saben qué causó el fuego ni cómo influyó en la destrucción del avión.
Era urgente recuperar la grabadora de voz de la cabina de mando, la grabadora de información de vuelo y los demás restos del avión para establecer lo ocurrido. El problema es que Fansail ni siquiera sabe en dónde puede encontrar los restos. Podría ser lejos de los escombros flotantes. Nadie tiene certeza del lugar en el cual cayó el avión. Acude a Estados Unidos en busca de ayuda. Contratan a una compañía estadounidense de salvamentos para el rescate de los restos y las cajas negras, pero el tiempo es escaso. Las cajas tienen artefactos de localización incorporados llamados emisores de sonda, que funcionan con baterías y finalmente se descargan. El factor que nos preocupaba eran los emisores de sonda de las grabadoras de información y de voz. Estaban transmitiendo y solo tenían 30 días de vida útil garantizada. Si no llegábamos en 30 días, era probable que no pudiéramos detectarlos. Cuando terminan de ensamblar el equipo adecuado en el Océano Índico, les quedan solo 7 días de carga a las baterías de los emisores de sonda. Entre tanto, les hacen exámenes de sangre a los despojos humanos rescatados de entre los escombros. Todos tienen rastros de hollín en la tráquea. Se establece que por lo menos 2 de los pasajeros murieron por inhalación de humo. Los investigadores afrontan una inquietante realidad. Mientras la tripulación luchaba por aterrizar el avión, algunos de los pasajeros ya habían muerto. Mientras buscan la caja negra, los investigadores continúan examinando los escombros flotantes. Entre los cientos de objetos recuperados, una raqueta de tenis de grafito parcialmente derretida proporciona un indicio importante sobre el incendio. El grafito solo se quema a temperaturas mayores a 600 grados centígrados. Los investigadores ahora saben que el fuego en el Helderberg fue en extremo caliente. Este descubrimiento puede explicar por qué se recuperó, con otros escombros flotantes, un extinguidor de la cabina de pasajeros con carga completa. Los investigadores notan un fragmento derretido de malla de la zona de carga en la parte exterior del extinguidor. Establecen que el extinguidor es de la cabina de pasajeros. Esto sugiere que mientras el incendio avanzaba, un miembro de la tripulación tomó el extinguidor y lo llevó a la zona de carga. Un extinguidor de incendios con carga completa en un avión accidentado por causa del fuego muestra que no se descargó, ya que el miembro de la tripulación no pudo acceder a la zona de carga debido al calor. El metal derretido que se encontró sobre el extinguidor evidencia la intensidad del fuego. Antes de este accidente, en la historia de 20 años del 747 Combi, nadie murió a causa de incendio o de humo. Cuando supimos del incendio en el Helderberg, fue el primer caso en un avión de cuerpo ancho. Era noticia. Era algo que nunca había sucedido. Y lo primero que pensamos fue que era imposible que hubiera sucedido. ¿Qué pudo causar un fuego tan intenso en el avión? ¿Fue un problema del cableado? ¿O la carga de alguna manera inició el incendio? Inicialmente la investigación se concentró en el contenido de la carga. El fuego se originó en ese compartimiento y era lógico mirar los registros de la mercancía que llevaba el avión. Los investigadores averiguan que había 6 contenedores de carga a bordo del vuelo 295. Consultando las guías aéreas, el equipo de Fansail establece que el avión llevaba a bordo oficialmente 47.000 kilogramos de equipaje y carga. Los investigadores descubren que antes del despegue, un oficial de aduanas taiwanés llevó a cabo una inspección aleatoria de la carga. No encontró nada sospechoso. Más que nunca, los investigadores necesitan encontrar el resto del avión y localizar las cajas negras del Helderberg. Pero 30 días después del accidente, el equipo de Fansail recibe malas noticias. No se detecta señal de la caja negra. Y todavía no hay certeza respecto a la localización de la mayor parte de los restos del avión. Hasta el momento, la búsqueda ha costado $1,5 millones estadounidenses y el equipo no ha logrado conseguir evidencia vital.
Hasta el momento, la búsqueda ha costado $1,5 millones estadounidenses y el equipo no ha logrado conseguir evidencia vital. El accidente del Helderberg se convierte rápidamente en una prueba de las habilidades y determinación de Van Zyl. La investigación se detiene. Van Zyl no logra descubrir la causa del incendio. Ni siquiera encuentra los restos del avión. Si sigue buscando, costará millones y las probabilidades de éxito son cada vez más remotas. No era un simple avión, era un Boeing 747, el avión más grande de su tipo, de la Aerolínea Nacional de Sudáfrica. En ese tiempo, cientos de miles de personas que volaban en 747 todos los días esperaban una óptima seguridad de la aeronave, sin deficiencias estructurales o de diseño. Por ello, el riesgo para nosotros era grande y para el señor Van Zyl, como jefe de la investigación sudafricana, era enorme. No detectamos restos del avión. A mucha profundidad, bajo las olas grises del Océano Índico, los restos del Helderberg permanecen ocultos. Ahora, un hombre, Rennie Van Zyl, debe decidir si se justifica el gasto necesario para recuperar los restos del avión. Pero casi 2 meses después de que el Helderberg cayó al Océano Índico, nadie sabe siquiera la localización precisa de los restos principales. Van Zyl decide que debe tratar de rescatar lo que pueda. Sin restos no hay verdad. En una investigación gastaron lo que nosotros en 6 meses en todas nuestras investigaciones en Estados Unidos. Antes de que los investigadores puedan rescatar el avión, deben encontrarlo. Los restos están en algún lugar a mucha profundidad bajo el agua. 61 días después del accidente, Van Zyl recibe de su equipo una noticia interesante. El sofisticado equipo de sonar detectó un objeto grande a 4.400 metros bajo la superficie sobre una planicie. Podría ser el Helderberg. Me entregaron un papel con muchos puntos negros de diferentes tamaños y me dijeron, ahí están los restos. Y pregunté, ¿cómo sé que son los restos del 747? Podría ser un submarino de la Segunda Guerra Mundial o algo así. La respuesta fue sencilla, Rennie, son los restos, te lo decimos nosotros. Pero nadie había descendido antes a esa profundidad a rescatar algo, incluyendo el Titanic. Van Zyl no tiene opción. Para averiguar si las imágenes del radar son los restos del avión, debe emprender la parte más costosa de la investigación, la Operación Resolve. Un submarino a control remoto llamado Gemini bajará al lecho del océano a filmar lo que hay ahí. Si es el Helderberg, Gemini buscará los objetos cruciales, incluyendo la caja negra. El problema es que el mini submarino debe estar conectado al buque madre por medio de un cable flexible de fibra óptica de casi 7 kilómetros de largo. Nunca se ha construido un cable de esa longitud. Necesitábamos un cable de 6.100 metros de largo, pero no existía. Tuvimos que buscar a un fabricante de cables para que lo diseñara. Pero antes de que el cable de fibra óptica esté listo, Van Zyl abre una investigación independiente de las capacidades del Helderberg para combatir el fuego. Descubriría que el diseño del mismo combi pudo condenar el vuelo. Los investigadores quieren saber si el combi se diseñó apropiadamente para proteger del fuego a los pasajeros del vuelo 295 de South African Airways. El humo no debía entrar a esa cabina. El jefe del equipo estadounidense en la investigación, Barry Strauss, visita la sede de Boeing en Seattle. Quiere saber cómo se probó el combi para certificación en prevención de incendios. El equipo de Strauss averigua que para cumplir con las reglamentaciones federales, las pruebas de fuego de Boeing se hacen quemando hojas de tabaco. Cuando un técnico entra a la zona de carga a apagar el vuelo de demostración, el humo no entra en la cabina de pasajeros. Se queda localizado. El fuego se apaga rápidamente.
Esas fueron las condiciones de prueba que Boeing utilizó para hacer aprobar el avión, pero en realidad, como vimos en este accidente, no es esto lo que sucede, porque no hay un fuego limpio con ventiladores que soplen el humo hacia el cielo raso. Había contenedores, un incendio que debió aumentar considerablemente antes de que el humo se generara. Los plásticos dieron combustible al fuego, así como todo el cartón y el material de empaque dentro de los contenedores. El combi está diseñado para evitar que el humo entre a la cabina de pasajeros. El aire en esta cabina se mantiene a presión ligeramente más alta que en la zona de carga. Cuando se abre la puerta que la separa, el aire debe fluir hacia la zona de carga protegiendo a los pasajeros. Los investigadores luego hacen su propia prueba. Incendian un contenedor grande lleno de carga muy comprimida, simulando las condiciones del Helderberg. La llama es más intensa y la temperatura más alta. Los investigadores descubren que esta llama, mucho más caliente, influye radicalmente sobre el aire en el compartimiento de carga. Cuando la puerta de carga se abre, el humo fluye hacia la cabina de pasajeros. Luego, los investigadores encuentran algo potencialmente más letal. Mientras la cabina de pasajeros se llenaba de humo, una lista de verificación le pedía a la tripulación prender los ventiladores de recirculación de la cabina. La intención de la lista de verificación es disipar el humo de la cabina de pasajeros después de apagado el incendio. Interruptores de recirculación de ventiladores abiertos. Pero en este caso, prender los ventiladores pudo ser mortal. Los ventiladores atraen el aire de encima del cielo raso de la cabina y del compartimiento de carga, antes de recircularlo a los pasajeros. Los niveles de monóxido de carbono eran letalmente altos, como se determinó en un cadáver. Y esa persona tenía asignada la silla debajo de la entrada del ventilador de recirculación. Ahí estaba el nivel más alto, digamos, un 66%. En ese nivel no hay supervivencia. Al seguir la lista de verificación, es posible que la tripulación alimentara gas tóxico a la cabina de pasajeros. Es posible que los pasajeros se asfixiaran antes del impacto. Ninguna lista de verificación para un 747 combi detectó los problemas simultáneos del avión: incendio en la zona de carga y humo en la cabina de pasajeros. La lista de verificación para disipar el humo se elabora sobre la presunción de que el fuego ya está apagado. Por ello, descender a 4.267 metros y abrir la puerta de la cabina sería lo apropiado. Sacaría el humo del avión y les permitiría a las personas respirar aire normal. Si el fuego no se ha apagado, aumentaría el flujo de aire hacia el fuego y, en consecuencia, el suministro de oxígeno. Creemos que eso fue lo que sucedió en este caso. El fuego nunca se apagó. De hecho, los intentos de la tripulación por resolver la situación pudieron empeorarla. Los investigadores empiezan a darse cuenta que luchar contra el fuego en la zona de carga del combi es mucho más difícil de lo que antes se creía. Si la mercancía en uno de estos contenedores se incendió, es probable que cuando la tripulación se percató del fuego ya era tarde. Y al instante la cabina se llenó de humo. Pero Fansail todavía no sabe qué causó un incendio tan feroz. ¿Cómo se inició el fuego? ¿Y cómo ocasionó el accidente del avión? Las respuestas todavía están en la profundidad del océano. Demora meses fabricar un cable de fibra óptica lo suficientemente largo para que el Gemini llegue al fondo del mar, y modificar el submarino para esta misión. El vehículo operado a distancia, o ROV que teníamos, estaba diseñado para bajar 1.829 metros. Tuvimos que modificarlo para que bajara hasta 6.100 metros. El equipo de Roy Truman dotó el submarino con paredes más gruesas para que resistiera la enorme presión que encontraría, y modificó las cámaras para profundidades extremas. El 23 de septiembre de 1988, el Gemini inicia su viaje sin precedentes. No podríamos decir que todo funcionaría bien, porque no tuvimos tiempo para hacerle pruebas a todo el equipo nuevo. El cable les permite a los técnicos que están en la superficie manipular el Gemini a 4.400 metros bajo el agua. También transmite señales de video desde esa asombrosa profundidad.
Es la primera vez que se registran imágenes de video desde esta profundidad en el Océano Índico. Los biólogos marinos están fascinados por el descubrimiento de nuevas especies. Algunas de las cosas que vimos en el lecho marino fueron alucinantes. Algunas de las cosas que vimos en el lecho marino fueron alucinantes. Luego, un año después del día siguiente a su desaparición, encuentran el Helderberg. Desde una profundidad de 4.400 metros, el submarino transmite imágenes que solo pueden ser los restos del vuelo 295 de South African Airways. Había gran cantidad de equipaje y estructuras enormes regadas por el lecho marino. Las alas, la cola, partes inmensas de la cabina. Se veían las varillas, los cables y los tubos hidráulicos. Era alucinante ver todo lo que tiene una máquina, esparcido en una zona de unos 13 o unos 15 kilómetros cuadrados aproximadamente. Era increíble. Empiezan a verse los resultados de la osadía de Van Zyl. El descenso hasta los restos del Helderberg es un triunfo para él y su equipo. Pero el solo hecho de encontrar los escombros no es suficiente. Un año después del accidente, Van Zyl todavía espera lo improbable: el rescate de la grabadora de voz de la cabina de mando. Una de nuestras metas en esta operación era el rescate de la grabadora de voz. Queríamos determinar si la tripulación de la cabina de pasajeros informó al capitán de alguna explosión o de lo que ocurría atrás. Se revisan cientos de horas de video. Es un trabajo agotador. Imagínense estar en un campo de fútbol a altas horas de la noche, con una linterna que solo ilumina 9 centésimas de metro cuadrado de campo, buscando un artículo que un futbolista perdió durante el último partido. En el lecho marino afrontamos una situación similar. Luego, a las 9, una mañana, algo le llama la atención a uno de los técnicos. Retrocede, creo que vi algo. Finalmente se descubre la caja negra. Ahí. Esa es. Ahí está. Por Dios, la encontramos. La encontramos. Fue un momento gratificante. Encontrar lo que buscábamos, lograr lo que esperábamos lograr. El Gemini demora 5 horas en subir la caja negra del fondo del mar. ¡Vamos! ¡Ya casi! Los medios sudafricanos convierten el descubrimiento en noticia de primera plana. Es ya 1989 y el gobierno del apartheid sigue dominando el país con mano de hierro. Van Zyl toma una decisión insólita: llevar la caja negra sellada a Washington y la abre allá. Para que no nos acusaran de encubrir o de omitir algo, los miembros de la Administración Federal de Aviación y de la Junta de Seguridad del Transporte Nacional escuchamos la grabación al mismo tiempo, por primera vez. La tensión en el salón es alta. La grabadora de voz de la cabina de mando debe tener los últimos 30 minutos de vuelo, mientras la tripulación luchaba para apagar el incendio. Pero la grabación resulta ser una enorme frustración. Después de un año en el fondo del océano, es difícil entender algo. Fue un mal momento en mi vida. Estaba sentado en el salón de audiovisuales, escuchando, sin indicios de problemas en la cinta. Entonces yo observé el reloj y después de 25 minutos sentí mucha ansiedad. Durante los primeros 28 minutos, la cinta no revela nada fuera de lo normal. Escuchamos en la grabación la alarma y unos minutos relacionados con la emergencia antes de que la cinta se detuviera.
Normalmente, la caja negra registra los momentos finales de un vuelo, pero esta vez no. Los investigadores oyen el comienzo del accidente y luego la grabación misteriosamente se detiene. No es lo que Fansail esperaba, pero le da información crucial respecto al incendio. Lee la lista de verificación de incendio. 14 segundos después de que se activa la alarma, los disyuntores cortacircuitos del avión empiezan a saltarse. El disyuntor cortacircuitos se saltó también. Sí. Los investigadores calculan que unos 80 circuitos quedaron fuera de servicio. Los cables de la grabadora de voz de la cabina de mando se destruyen 81 segundos después de que se activa la alarma de incendio. Fansail no consiguió la evidencia crucial que estaba esperando, pero supo que el fuego fue más violento de lo que creyó. La grabación deja muchas preguntas sin respuesta, pero le ayuda a Fansail a llegar a una conclusión personal respecto a la razón del accidente. Muchas cosas ocurrían en la cabina de mando, y creemos que tal vez unos 80 disyuntores cortacircuitos saltaron en ese momento, dificultando el control de la aeronave. Existe entonces la posibilidad de que el avión descendiera hasta caer al mar, y dudo que lo hiciera bajo control. Me imaginé en la cabina de mando de este avión y dije, yo hubiera estado aterrorizado. Quiero decir, ahora sabemos lo que debieron hacer. ¿Siguieron la lista de verificación a la letra? Nunca lo sabremos. Pero los investigadores todavía no saben qué originó el incendio en el Helderberg. El misterio solo puede solucionarse ahora rescatando partes del avión accidentado. Era necesario seguir rescatando del lecho oceánico todas las piezas que pudiéramos. Fansail se concentra en ciertas piezas fundamentales de la zona de carga del combi. Las llevan a un hangar y las arman como un enorme rompecabezas. Su plan es reconstruir la sección del compartimiento de carga en donde es más probable que se iniciara el incendio. Fansail descubre que el fuego no tocó el piso del compartimiento. Supimos que el fuego llegó hasta 1 metro antes de alcanzar el piso. Pero las paredes y el cielo raso en la parte anterior del compartimiento de carga revelan graves daños. Fansail hace un descubrimiento crucial. El origen del fuego fue el contenedor anterior derecho de la carga. Encontramos un fuego muy preciso en un contenedor. El contenedor anterior derecho estaba lleno de computadoras protegidas con empaque de poliestireno. Los investigadores sospechan que el fuego se inició dentro del contenedor e hizo contacto con el material de empaque de poliestireno, produciendo gases que se acumularon cerca del cielo raso. Cuando los gases se calentaron lo suficiente, se inflamaron, propagando el incendio súbito por todo el compartimiento de carga. Cuando el humo penetró las láminas de polietileno, el incendio debía estar ya muy avanzado. Pero aun si el material de empaque ayudó a propagar el fuego, Fansail todavía no sabe por qué se inició. Después de millones de dólares y más de 1 año y medio de trabajo, la investigación debe llegar a su fin. Me sentiría más cómodo si pudiera ofrecer información más objetiva a la Junta para su consideración. Pero no fue así, y no podíamos especular. Sin embargo, el interés por el accidente del Helderberg no muere. Circulan sórdidos rumores sobre una posible causa del incendio. De fondo estaba un gobierno apartheid muy represivo. En ese momento, el primer pensamiento para muchos sudafricanos fue, ¿qué había dentro de ese avión? ¿Había algo en ese compartimiento de carga que pudiera causar ese terrible incendio? Porque los aviones no estallan en llamas en pleno vuelo y se caen. Entonces, un químico del gobierno sudafricano hace un descubrimiento alarmante que lleva a una nueva y polémica teoría. Una partícula de hierro microscópica en la malla de nylon al lado del contenedor tiene un perfil único. Los rastros del flujo de aire sobre el hierro sugieren que se desplazó a una velocidad muy alta en estado fundido. El descubrimiento podría significar que el incendio del Helderberg no fue un fuego súbito producido por el material de empaque.
Este era un tipo de fuego diferente. Era un fuego que tenía su propio oxígeno. Podemos imaginarnos algo como una luz de bengala que tiene combustible y su oxígeno propio. Creemos que la causa del incendio fue un material similar a una luz de bengala. Creemos que la causa del incendio fue un material similar a una luz de bengala. Un analista británico de fuego y explosiones examina el recubrimiento exterior del avión encima del contenedor y encuentra otra evidencia para apoyar la nueva teoría. El recubrimiento exterior del avión llegó a temperaturas tan elevadas como 300 grados centígrados. Es difícil quemar por entre el recubrimiento de un avión en vuelo por la cantidad de enfriamiento producido por el flujo de aire en la parte exterior. El doctor David Cloudsoe es uno de los numerosos expertos que se preguntan qué causó el fuego. Pudieron existir sustancias las cuales normalmente no se llevan a bordo de un avión, especialmente de uno de pasajeros. No pudo ser un material de empaque normal. Madera, cartón, plástico. No se llevan cosas de esa naturaleza que tienen su propio oxígeno y pueden producir un fuego acelerado por dos razones. La primera, que generalmente son inestables. Y la segunda, que los métodos de extinción normales no las apagan. ¿Qué pudo originar un incendio de esta naturaleza? Las únicas mercancías peligrosas incluidas en el manifiesto de carga son baterías de computadora. Algunos creen que llevaba carga que no estaba registrada. En ese tiempo, Sudáfrica estaba bajo un embargo de armas internacional. El país, además, estaba en guerra con Angola. Sudáfrica no tenía la capacidad de producir todo por sí misma, y había momentos en los que tenía que comprarle a otros países. La aerolínea se consideraba un transporte de carga sustituto, por medio del cual, aprovechando su uso comercial, podía transportar sustancias para el gobierno sudafricano subrepticiamente, con protección y sin preguntas. No era fácil para ellos llevar un avión a diferentes países y cargar contrabando militar. Debemos recordar que trabajaban bajo un embargo de armas en esa época. Los medios fomentan la sospecha de que el gobierno usaba aviones de pasajeros para importar armas secretamente. Armscor es la corporación responsable del suministro de munición a las fuerzas sudafricanas. Para entonces existía la necesidad de producir un mejor sistema de cohetes, uno más eficiente para afrontar la amenaza aérea de Angola. Y los sistemas de cohetes que se usan para esos propósitos tienen como propulsante perclorato de amonio. Y eso creo que se llevaba a bordo del Helderberg. Pero no es la clase de compuesto que queremos que un avión lleve a bordo cuando estamos en él, porque es inestable y susceptible a autoignición con vibraciones o movimientos violentos. La investigación oficial del accidente no llega a la conclusión de que el Helderberg llevaba armas ilegales. Pero los rumores no se callan. Y más de 10 años después del accidente, las teorías siniestras obligan a un gobierno sudafricano muy diferente a dar otro vistazo. El accidente del Helderberg reveló que el 747 Combi era vulnerable en el evento de un incendio a bordo. South African Airways inmediatamente deja de usar el 747 Combi. Los funcionarios estadounidenses toman nota. La Administración Federal de Aviación revisó y desarrolló nuevas reglamentaciones, pero con el peso y todo lo que tenía que agregarse, ¿era económicamente factible? Entonces, esencialmente, después del accidente del Helderberg, los 747 Combis no volvieron a usarse. Hay tributos y monumentos en honor a las 159 víctimas, pero para las familias no es fácil hacer el duelo. Necesito saber por qué quedé huérfana a los 14 años. Tal vez son solo rumores, pero hay mucha evidencia que indica que algo no estaba bien en ese vuelo, que allí se llevaba algo ilícito.
10 años después del accidente del Helderberg, el nuevo gobierno sudafricano nombra una comisión para reexaminar el caso. A la Comisión de la Verdad se le encargó básicamente revelar lo ocurrido sobre las atrocidades del apartheid. Algunos de los aspectos que se le pidió examinar fueron la función de la aerolínea en la violación de mandatos en los años 80 y el accidente para determinar si hubo algo anormal. En 1998, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación llega a una conclusión polémica. Nada de lo que estaba indicado en el manifiesto de carga pudo causar el incendio. La Comisión de la Verdad sugirió que hubo algo adverso en lo referente al Helderberg. La comisión expuso las improbabilidades de la versión gubernamental respecto a lo ocurrido. Si nada en el inventario de carga causó el incendio, ¿qué lo originó? ¿Y cómo llegó a bordo? La realidad, infortunadamente, es que si no se presenta alguien a decir, sí, yo hice esto, o nosotros somos responsables de esto, y se prueba que no es un engaño, tal vez no sea posible saber qué sucedió en el avión, ni cuál fue la fuente del incendio. En su informe final, la comisión sugiere que la oficina del fiscal general siga investigando el accidente. Incomprensiblemente eso no sucedió. El gobierno del Congreso Nacional Africano no acató la sugerencia. Tenemos que preguntarnos por qué. La respuesta es evidente, será demasiado costoso. No quieren abrir el caso porque sería desastroso para la aerolínea. Rennie Van Zyl dedicó años de su vida a resolver el misterio del Helderberg. Su incapacidad para probar la causa del incendio no le impide ver el beneficio de su investigación. Creo que, como equipo, hicimos lo mejor que pudimos, bajo circunstancias en extremo complejas. Lo que hicimos fue una investigación pionera. La frustración es no poder establecer aún la fuente del fuego. Es algo que tal vez nunca sabremos. Aún hay personas vivas que saben exactamente lo que ocurrió con ese avión. Sé que todo sucedió en un tiempo en el cual nuestro país estaba en guerra y ellos cumplían con su deber. Pero creo que deberían ser compasivos con las familias y revelar esa información. Bring out that information.